Vinga, ens hi posem ràpidament perquè resulta que avui tenim una convidada d'excepció. Ara ho explicarem, perquè la veritat és que volem parlar d'una de les temàtiques que aquí ha sortit de vegades, però que volíem fer-ho, doncs, home, amb algú que en sap d'això perquè s'hi dedica i és una professional d'això. Avui parlarem d'astrologia i ho farem amb l'Anaïs Antares. Ves per on? Ja tenim una altra Anaïs i aquí donem la benvinguda ràpidament. Anaïs Antares, què tal? Com estàs? Bon dia. Bon dia, amb moltes ganes aquí de parlar amb vosaltres. Molt bé, doncs escolta, agraïts, moltes gràcies d'entrada per avui doncs, acompanyar-nos amb aquestes dues bruixes, que ja les coneixes, Són bruixes, bueno, de bon rotllo, no? Són bruixes de... No som avorrides, No, gens no són les bruixes avorrides precisament, I bé, doncs avui volem parlar precisament d'això, de l'astrologia, de les cartes astrals, perquè de cartes astrals n'hi ha de molts tipus, i que ens expliquis doncs, com funciona això, tot i que, home, més o menys ja ho coneixem totes i tots, però ens agradaria una mica... Partint de la base, si us sembla, l'Anaïs, que ens expliqui el concepte de l'astrologia, que evidentment és molt antic i que totes les cultures, més o menys, del món la coneixen des de fa milers i milers d'anys. Què és l'astrologia, Anaïs? Pues mira, ho explicaré en castellà perquè sé que hi ha persones que ens estan escuchando perquè ho puguin entendre millor. Y bueno, como tú decías, la astrología es algo que no es nuevo, sino que ya desde todas las civilizaciones antiguas, las culturas antiguas de la antigüedad, pues evidentemente la utilizaban. Por ejemplo, por poner algo como muy simbólico, en la cultura maya, cuando nacía un niño ya miraban sus astros, que ahora explicaremos un poco lo que es la carta natal o carta astral, que es lo mismo, y con eso vaticinaban pues un poco esa persona a qué se podría dedicar, pues si a la política, a ser guerrero, a ser artesano, a ser profesor. Entonces, en ese mismo concepto, a lo largo de la historia también ha habido pues siempre al lado de el emperador, el César, el rey, la persona de un nivel alto, ¿no? A nivel dirigiendo un país, el consejero, el astrólogo. Al final era pues la persona que estaba mirando al cosmos y según cómo estaban los planetas, pues buscaba los mejores momentos i més propicios para algo, no? Emperadors i reis i molta gent amb poder no feien un moviment si no parlaven abans amb el seu astròleg. De hecho, hoy en día todavía eso se sigue haciendo, ¿verdad, Anaïs? Totalmente. De hecho, es muy aconsejable que se haga. Bueno, què més? A propòsit, les nostres bruixes que intervinguin quan vulguin, Sí. Estem aquí per fer una mica de debat i que tu ens expliquis coses. Què més? Va, vinga, Anaïs. Entonces, entendiendo la astrología como esa relación que hay entre los eventos terrestres y los acontecimientos que ocurren en el cosmos, en los diferentes puntos que hay, pues ahí hacemos como ese análisis, ese estudio, esa interpretación de cómo estaban los astros en un momento en el que la persona nace. Y eso condiciona, por supuesto, durante toda la vida, porque naces con una energía. Es como decir, yo soy la semilla pues para florecer como un almendro. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta de lo que eres y de lo que no eres, dejas de estar como en esa lucha interna. Aquí pel que veig és tan important saber què ets com què no ets. Compte, fixeu-vos en aquest concepte que sembla una tonteria però que acaba sent molt important. Y qué es lo que no te favorece, o incluso en una carta astral podemos averiguar o ver qué es lo que te frena, ¿no? Porque Anaïs me explicaba una vez de que había una persona que quería tirar hacia adelante en algo, pero nunca podía o se desanimaba, y entonces resulta de que tenía en determinada casa un planeta que le frenaba. Entonces a veces nuestros propios miedos I això com s'arregla, això? Si tens un planeta a casa que no et deixa avançar... Cambiándolo de casa. No, esclar, com ho arregles, això? Home, però si és un planeta amb el que convius constantment, escolta, alguna cosa hauràs de fer, no? Está claro que lo que está ahí no lo podemos cambiar, pero la manera en que tenemos para integrar y para vivir todas esas energías es distinto. Es decir, que no porque tenga Saturno en tal sitio, Plutón o tal planeta, eso ya me condene para el resto de mi vida en según qué cosas. Poniendo conciencia y tomando pues ese poder y esa responsabilidad que todos tenemos, podemos vivir eso de una manera mucho más armoniosa, mucho más fluida. En poques paraules, l'altre Anaïs, ara li pregunto a l'altre, és saber-ho gestionar. Totalmente, porque
Yo lo que te quería preguntar, por ejemplo, hay personas que en su carta natal tienen un sextil, creo que le llaman así, o un trígono. Entonces, ¿en qué afecta a una persona? Eso es una cuadratura, un sextil, sí. un trígono, porque claro, yo hice una vez un cambio fenomenal por una compañera que era astróloga. Entonces, claro, el conocimiento que yo tengo de astrología es pequeñito, pero las consecuencias de él para mí han sido buenísimas. Pero nunca he sabido el por qué trabajamos un sextil, una cuadratura o algo por el estilo. Bueno, para poner así un poco en contexto a la gente lo que no sabe este vocabulario, esto se corresponde con los aspectos, y los aspectos astrológicos son las correlaciones energéticas, es la relación que hay entre un planeta y otro, y a nivel de qué distancia hay entre uno y otro, es lo que se establece, pues si está a 90 grados, pues será una cuadratura, si está a tantos grados. Entonces, claro, si vemos la carta natal, que es en el momento en que tú naces, y esa carta te acompaña desde que naces hasta que te mueres. Entonces, nos da una información genérica, pero si queremos, como a Anaís, que también te ocurrió un momento dado algo, pues tenemos que ver cómo estaban los astros en ese momento y cómo te están afectando a ti en tu carta natal, porque no es lo mismo que ahora haya en el cosmos una relación entre unos planetas y no todos nos pasan las mismas cosas y no todos nos afecta de la misma manera. Claro, entonces, entender cuándo es un buen momento, claro, cuando tú hiciste este cambio, si hubiésemos mirado no solamente lo que es tu carta natal en sí, sino qué estaba sucediendo en aquel momento. Claro, a través de los tránsitos planetarios, a través de la revolución solar, a través de otras técnicas que nos da información sobre un momento actual. Porque claro, no podemos coger eso genérico, porque claro, esa información la aplicaríamos a los 3 años, a los 15 y a los 45, y claro, no es algo muy específico. Entonces, cuanto más profundizamos la astrología, más detalle podemos tener para poder analizar el momento actual. Entonces es muy interesante para tomar decisiones. Sí, es impresionante. Sobre todo es, como dice Anaís, a secas, es impresionante porque cuando te haces la carta natal, o sea, no pararía la astróloga o el astrólogo de darte información, información, información. Por ejemplo, ese punto que has dicho, ¿no? De sextil, lo que sea, ¿no? Que no a todos nos afecta lo mismo en el momento actual, por ejemplo, que esto también me gustaría que lo explicaras un poquito. Está ahora como muy de moda, uy, Mercurio retrógrado, no hagáis nada, no sé qué, no sé cuánto. Justamente a mí, cuando Mercurio está retrógrado, a mí no me van tan mal las cosas. Es como que me van, incluso su influencia me va com un poc mejor. No, és interessant que ens expliqui una mica aquests conceptes, precisament perquè pel temps que tenim, jo veig que aquí hi ha molt de material, és molt interessant i és important. Una mica, explica'ns això i també les diferents cartes que existeixen, perquè ens entengui la nostra audiència. Sí, todo lo que es a nivel de afectación general, por supuesto que es a un colectivo, incluso hay astrología mundial, astrología de un país, de qualsevol cosa, situacions, etc. Todo, hasta de un animal, todo, una Hi ha empresa. clubs de futbol fins i tot que han fet la seva carta astral, sí, impressionant. Sí. Y la Coca-Cola y Amazon también lo hace. Tienen una carta brutal, por eso. Clar. Entonces, lo importante ahí es ver cómo todo eso te va afectando a la hora de tomar decisiones. Entonces, si aprovechamos, por ejemplo, con lo que Silvia ha dicho, Mercurio retrógrado puede ser muy favorable para unas cuestiones y en detrimento, pues no tantas ventajas en otras cosas. Entonces, viendo cuál es el objetivo y la energía disponible, hacerlo a mi favor, usar todo eso a mi favor. Y a nivel de lo que preguntabas de las cartas, hay muchísimas cartas. Claro, las diferentes cartas. La carta natal, carta astral, que es como popularmente se conoce, es en el momento en que nace algo. Pero, por ejemplo, si tú vas a hacer una empresa, hay muchas cartas, porque hay muchos momentos. Cuando tú vas a constituir la empresa, cuando inicias la actividad, cuando la cierras, que Silvia también, de hecho, me pidió asesoría astrológica para unas cuestiones. Es decir, que todo tiene su proceso. Y a partir de la carta natal se establecen con diferentes técnicas, diferentes cálculos, diferentes análisis que podemos hacer de ahí. En esa carta madre hay más de 450 cartas. Madre es decir, mía. que imagínate si tenemos información, lo que decía Silvia, podríamos estar aquí días y días solamente con la carta natal, porque luego a medida que vamos
desengranando toda esa información, vamos analizando, vamos sopesando todos los detalles, vamos ahí profundizando. A mí que me encanta tanto estar ahí metiendo ahí en las capas de abajo del inconsciente. Claro, vemos ahí tantas y tantas cosas que dices, wow, no te lo acabas. Y por eso es tan fascinante y tan misteriosa a la vez, tan como enigmática, pero tan poderosa, porque es descubrir todo eso que eres. Y muchas personas, la mayoría de las personas, cuando no se conocen muy profundamente, ¿qué ocurre? Que tienen como una idea de lo que son y no abarcan todo el potencial que tienen. Y hay muchas cosas que uno se pierde por no tener esa mirada más profunda, más... Clar, és que tot això és molt complex, és que sembla que amb 4 planetes ho tenim arreglat. No, aquí hi ha coses molt difícils. Jo crec que, ja us ho avanço ara, que jo crec que en un altre moment hauríem de tornar a convidar l'Anaïs perquè ens expliqui coses més concretes i d'altres àmbits de l'astrologia, no per res, sinó perquè aquí ens quedem curtíssims. És molt poquita informació, mucha informació en muy poquito tiempo. Jo crec que almenys ara és important que això serveixi com una introducció i perquè la gent entengui fins a quin punt és... Importante, te puede llegar a influir. A tomar buenas o malas decisiones. És més un tema, diguéssim, com a eina, l'astrologia, és més un tema per conèixer-te a tu mateix, que ja és prou important, o creus que és més un tema de dir, no, és per saber gestionar el camí, no? Per saber per on tinc que actuar, perquè això dona la sensació que si fos el 100% així, doncs que en realitat et retalla la llibertat com a persona, ¿no? De poder triar. No sé què en penses d'això que et dic. Muy interesante porque es una cosa que suelen preguntar mucho. Y por supuesto para mí la vertiente más psicológica, más de analizarse a uno mismo, psicoanálisis, sobre todo en este último siglo, con Jung y demás, pues que todo esto ha estado más en auge y no se ha hecho tanto un enfoque tan predictivo como a lo mejor podría ser en la antigüedad o en la astrología más tradicional, más medieval, védica, etc. Y después entender que la carta natal o carta astral no te cohíbe de ciertas libertades. Es decir, que tú, para hacerlo como de manera fácil, no te puede pasar cualquier cosa en todos los momentos de tu vida, pero en esas posibilidades, en ese amplio abanico, pues claro, tener como una guía en el camino y que te va guiando, que te va asesorando con lo que va más contigo, con lo que resuena más contigo, pues evidentemente te va a aliviar un poco de todas esas cosas que quizás te hacen sufrir. Y claro, a lo que dices de libre albedrío, la astrología no te está diciendo exactamente, no es que esto te va a pasar así o tal, a mí me han llegado a llamar, pero me vas a decir solo cosas malas cuando me voy a morir. No, evidentemente hay un clima astrológico, hay unas condiciones y si tú sabes, por ejemplo, que eres un cactus y que necesitas poca agua, pues sabes que cuando haya una temporada de poca agua, pues vas a estar muy bien y cuando diluvie, pues te vas a sentir ahí que estás ahogado. Es conèixer l'entorn. Yo quiero explicar un poquito un caso, bueno, que ella me ayudó muchísimo. Yo llego allí, me hago la carta y digo, mira, tengo problemas con estos familiares. Y digo, a ver, mírame la casa de la familia. Me dice, no, tú estás bien. Y digo, pues no lo termino de gestionar bien. Y me dice, amiga, es que eres signo lunar Escorpio y Escorpio necesita conectarse mucho con la familia, sobre todo. Dice, y tú te sientes desconectada porque esas personas no se quieren conectar contigo. Eres como muy extremista. Bueno, ¿en qué me benefició a mí eso? En vez de decir, ostras, pues yo es que me tengo que conectar. Bueno, pues ya lo sé. He aprendido, gracias a esta carta astral, a gestionar eso, que cuando ellos no se quieren conectar o alguien no se quiere conectar conmigo, no pasa nada. I escolta'm, a títol de curiositat, allò que dèiem de que hi ha empreses o entitats o el que sigui que es fan cartes astrals, això és més habitual del que ens podem pensar? Pues muchísimo, pero mucho. Hasta ya en la antigüedad provocaban partos, coronaban a reyes y claro, si vemos las cartas natales, las cartas de constitución o de actividad, por ejemplo, de cuando han lanzado un producto, pues Rolex,
Amazon, per exemple. YouTube, Microsoft, Coca-Cola. Es que las grandes, o incluso películas, series, es alucinante lo que ves. Porque yo, una de las cartas natales que me impactó mucho era la carta de Rolex. Val. La vas llegir, la vas estudiar, la vas veure? Sí, la estuve ahí analizando. Claro, al final Rolex, que un reloj. igual que el reloj que lleva Silvia, pues si vale, imagínate, 2 euros, el objetivo es que marque la hora correcta. Pero ¿cómo puede una empresa, ¿no? Pues influenciar tanto para que se paguen realmente millonadas por esos relojes? Evidentemente hay una parte pues de calidad, de material y de demás, pero lo que se vende es un estatus, es una posición social, es un poder, es un, ¿no? Ahí todo el poderío. És una manera d'entendre també la vida i en aquest cas un negoci, ¿no? Entonces, si analizamos en el momento en que se constituye, pues vemos que blanco y en botella. Avui ja dic no podria ser un negocio no redondo. Clar. No, que ja dic que aquí, mira, sempre ens passa el mateix. Quan una cosa és molt interessant, com més interessant és, més ràpid passa el temps. Això ja ho sabem, això és una llei física, pràcticament. Això ens passa sempre, sempre. I per tant haurem d'anar acabant, però vaja, ja hi tornarem en un altre moment, en un altre episodi, si voleu, dedicat a l'astrologia i aleshores podem concretar en coses molt més, només a títol de xafarderia. No cal que diguis noms, perquè un professional doncs, tampoc pot desvetllar els seus clients, però tu t'han vingut coses, diguéssim, molt passades de rosca, allò que dius una empresa o una entitat, allò que dius, escolta, faci'm una carta astral i digui, hosti, això és el més rocambolesc que m'he trobat, ¿no? No ho sé. Sí, la verdad es que me han venido casos a nivel personal y, bueno, tampoco es que me haya venido aquí una eminencia, pero sí que a lo mejor algún político o alguna persona un poco, o con mucho poder, ¿no? A nivel pues empresarial y bueno, y es muy interesante también ver esos casos y sobre todo también personas que han tenido una vida muy intensa y han sufrido mucho y gracias a esa lectura de carta natal han podido entender el por qué les estaba ocurriendo todo eso y poder hacer un poco esas paces y abrazar ese dolor, todas esas experiencias pues que pueden ser desde suicidios de gente muy cercana, des de drames fins a abusos, imagina't, de todo tipo. Cosas como, yo soy muy escorpio, tengo el sol en escorpio y bueno, atraigo también un poquito ese tipo de energías. Entonces, todo lo que sea como muy misterioso, incluso también poderoso, tanto desde el lado de la luz como el lado de la sombra, todo lo que sea también pues muy transformador, suelo tener... Les astròlogues, o els astròlegs, sou una mica també psicòlegs, Mucho, mucho. I de vegades fins i tot una mica de psiquiatres. También. Sí, bueno. ¿Es así o no? Ya mantens que vull dir. Sí. Yo creo que eso también lo tienen que tener un poquito debido pues al estudio de los planetas, la posición, para entender un poquito cómo es esa persona y poder explicarle a esa persona. Però vull dir que hi ha gent que de vegades necessita que tu li interpretis la carta que has fet, però és que necessita segurament que l'ajudis emocionalment i que li diguis, no, tu tranquil, que això si ho gestiones així o d'aquesta manera, i que necessiten aquella veu que els acompanya, ¿no? y que els ajuda, ¿no? Bueno, lo bueno que yo tengo es que les hago después un acompañamiento si ellos quieren, porque también soy coach y terapeuta pues con otros conocimientos y con otras herramientas que utilizo, así que no se queda solamente ahí, porque claro, que yo te ponga de manifiesto y te saque a relucir todo lo que hay ahí no te sirve de nada si luego tú no tomas acción. Entonces, ese acompañamiento que puede ser paralelo conmigo o con quien sea, pues también puede ser muy interesante, claro. Yo es que... te quería hacer... Perdona que te corte. Sí, lo que pasa es que quedan 3 minutos, Sí. La influencia en una persona, en una carta natal de la luna, es súper importante o solamente ejerce una funció? Fem una cosa, perdoneu un moment, és que queden 3 minuts i és impossible perquè tenim el nostre profeta a l'altre cantó del fil telefònic esperant, però fem una cosa, encara no hem proposat temàtica per la setmana vinent, no? Encara no. No, todavía no. Què et sembla si fem una segona part ja posats? Lo que diga Anaïs. Estupendo. Sí, Anaïs, tu perquè aquesta pregunta que et fa l'altra Anaïs, influència de la Lluna, ho podem començar a explicar la setmana vinent. Ho dic perquè, mira, encara no havia tema proposat i perquè és impossible. És que és una llàstima, temes tan interessants, no tindre tant de temps. Us sembla que ho fem d'aquesta manera? És que la Lluna és un temazo. Sí? La setmana vinent hi tornem? Sí? Hecho. Escolta, fantàstic.